Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. La serie El Rey David, el ungido de Dios. Estás escuchando Conquistadores. En nuestra última oportunidad estuvimos analizando el tema El complot contra el ungido, donde destacamos 3 aspectos importantes. Dentro de esos 3 aspectos importantes presentamos los argumentos que Jonatán, amigo de David, presenta ante su padre Saúl, quien quería matarlo. Entre esos 6 argumentos se destacaron detalles interesantes y vimos un paralelo en la vida de Jonatán intercediendo ante David y cómo Jesús es nuestro intercesor, nuestro abogado, que nos defiende, nos capacita y nos saca adelante en los momentos más difíciles. Necesitamos de un amigo fiel y recuerde que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Jesucristo, nuestro amigo fiel. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Proveer de herramientas para que sea un conquistador es nuestro objetivo. Este día tenemos un tema muy interesante en la vida de David. El tema que queremos compartir en este día es la huida de David. Está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 8 al 10. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó, y escapó aquella noche. Por causa de Jonatán, David el ungido regresó al palacio de Saúl, ante el rey, y estuvo delante de él como antes. Los elegidos de Dios nunca cambian. Son personas que perdonan, que olvidan. Muy fácilmente se someten a realizar las cosas que hacían antes y de la misma manera en que la hacían. Las salidas, buenas o malas, deseadas o no deseadas, voluntarias o presionadas, no hacen grietas en el carácter de un verdadero elegido de parte de Dios. Note que David regresó de la misma manera como se había ido. David puede dejar una posición. De hecho, David deja una posición. Pero cuando Dios lo regresa a la misma, lo hace con el mismo espíritu, con el mismo entusiasmo. La razón es que los ungidos no hacen las cosas por la posición, sino por el llamado que de parte de Dios han recibido. El llamado de Dios es el que responsabiliza a una persona, no el puesto. La ausencia del puesto no le quita al ungido la pasión por el llamado y el compromiso. Ese que leemos aquí como antes habla del sometimiento. El ungido siempre reconoce a quien está en autoridad sobre su persona. No se deja dañar por el espíritu de la rebelión. El tiempo fuera de cobertura ha dañado el carácter de muchas personas. Los candidatos a ser ungidos bajo formación espiritual siempre se someten a una autoridad, porque un día serán promovidos a ser ellos mismos una autoridad. Esa palabra, como antes, que destaca en este versículo, habla de humildad. En griego humildad se lee humildad. Literalmente. El orgullo, la superioridad y la sobreestima no marcan ni empañan la imagen de los elegidos de Dios. Es por causa del espíritu humilde que se expresa como un siervo líder. Note que la humildad no es una ausencia de carácter definido, ni tampoco una personalidad introvertida o tímida. Es más bien la exteriorización del fruto del espíritu de los elegidos de Dios. Ese que se lee aquí como antes habla de coherencia. Los ungidos son personas consecuentes, están abiertos a los cambios, pero no son volubles. Saben echarle ganas a las cosas. Sus reacciones no son por la emoción del momento, sino calculadas, planificadas
y muy bien pensadas. En el palacio, David continuó portándose prudentemente, se sometió a las órdenes de Saúl. Y aquí es donde entra la temática a desarrollar, la temeridad del ungido. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. El ungido, David, sabe quién es su verdadero enemigo, sabe que su guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo del ungido no era el no ungido, es decir, el enemigo de David no era Saúl, sino los filisteos. Tan pronto David regresó al palacio de Saúl, los filisteos y el pueblo de Dios terminaron su tregua condicionada, volvieron a la carga. La presencia de David provocaba a los filisteos la guerra. Primero, después hubo de nuevo guerra, nos está diciendo el versículo. El mundo y la iglesia, la carne y el espíritu, el creyente y los demonios nunca harán las paces. La guerra entre la luz y las tinieblas es continua. Ese hubo de nuevo guerra es algo que el ungido, David, sabe que tarde o temprano va a suceder. Hay que estar listos para la guerra espiritual. Esta confrontación puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Muchos, al ver todo tranquilo, se echan a dormir, dejan de velar y el enemigo los sorprende. Ese hubo de nuevo guerra implica que las pruebas no se terminarán. Habrá un tiempo de tranquilidad aparente, pero no dejemos de utilizar los binoculares de la fe y el radar de la oración. El enemigo está ahí, esperando su momento y volverá a arremeter contra nosotros. Segundo, y salió David y peleó contra los filisteos. No se puede esperar que el enemigo ataque primero. Si sabemos su posición, vayamos al ataque. Salgamos a pelear, estemos dispuestos, vayamos fuera. Hay que pelear y hacerlo para ganar. Basta ya de estudios, basta ya de análisis estratégicos. Hay momentos que se necesita pelear. Hay momentos que tenemos la dirección, tenemos los puntos enemigos, tenemos que avanzar, tenemos que decidirnos. No hay que retroceder. David creía siempre que el beneficio de dar primer golpe era la clave. El ungido tiene la iniciativa para las cosas. Al enfrentar a Goliat, leemos, le recuerdo, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Ahora se nos dice, y salió David y peleó contra los filisteos. Muchos están esperando que el enemigo ataque primero, para luego ellos responder. Desean ser caballerosos con el enemigo. No podemos esperar que el enemigo nos declare la guerra y nos invite a pelear. Vamos a declarársela nosotros y a invitarlo a pelear. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Tercero, que aprendemos acá, y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. El enemigo no puede ser acariciado, tiene que ser herido. Hay que darle con todo y con ganas, hasta que tenga que huir. Lo hará porque es un cobarde. El diablo es un cobarde y los demonios son cobardes, pero usted y yo hemos sido hechos valientes, los valientes del Rey de Reyes. Estás escuchando Conquistadores, porque somos llamados a triunfar. De señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores.
señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Señores, señores, gloria, aleluya. Señores, señores, gloria. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Nuestro objetivo es que usted sea un conquistador. Estamos analizando la serie de El Rey David. El tema a desarrollar es la huida de David, la huida del ungido. Ante esta temática evaluamos un segundo aspecto y es la reincidencia de Saúl. Y aquí cito el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. La expresión "y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl" debe entenderse como "y el espíritu malo permitido por Jehová vino sobre Saúl". Esa naturaleza dañada de Saúl, aunque presentaba muestras de reparación de vez en cuando, volvía a sufrir daño. Su espíritu le controlaba por un tiempo, presentaba señales de salud mental, pero decaía de nuevo. En su vida no había una entrega total, todavía no renunciaba de muchas cosas, particularmente a sí mismo. Se tranquilizaba, pero no se sometía a Dios y a su palabra. Arreglaba las cosas a su manera y no dejaba a Dios que la arreglara. Todavía estaba muy lleno de Saúl y demasiado vacío de Dios. Mientras no nos vaciamos de nosotros para llenarnos de Dios, no tendremos la victoria. En su casa, el no ungido aparece con su juguete. Tenía una lanza en su mano. No tenía su cetro de autoridad como rey o ungido. Cuando se pierde la unción, no se sabe dónde está el cetro. Por el contrario, se tiene siempre la lanza en la mano. Ella simboliza la carnalidad de Saúl. Que tuviera una lanza en su mano, en la mano, muestra que Saúl tenía todo planificado, que las relaciones entre él y David no se habían subsanado. Aunque David se veía como su amigo, él lo seguía considerando su enemigo. Luego leemos, mientras David estaba tocando, la actitud del ungido es la de un adorador. Saúl estaba en la carne con su lanza y David en el espíritu con su arpa. El ungido en adoración buscaba la protección divina. Es lo mejor que usted puede hacer ante sus enemigos. No vaya y pelee contra sus enemigos. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amado radioyente. Busque mejor la adoración. Estás escuchando Conquistadores. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Es por fe. Si levantase la cabeza otra vez, nuestro pariente el hombre de Cromañón haría señas por hacerse entender, para enseñarnos alguna lección. Porque al final de tanto conocimiento hemos caído en el error otra vez. Y solo la fe en el Hijo de Dios nos puede hacer libres otra vez. No es por vista, es por fe. No es un sentir, no es un placer. Un compromiso hasta el final es tu papel. Y si le miras solo a él, comprenderás la realidad. Que no es por vista, es por fe. Él te sostendrá. Es por fe.
Veamos ahora la vigilancia del ungido. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y se escapó aquella noche. Versículo 10. David nunca se quitó de la mirada telescópica de Saúl. La carnalidad de Saúl se exteriorizaba contra David. Sobre David él quería descargar toda su ira. En el primer libro de Samuel 18:11 leemos: y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ya Saúl había intentado asesinar 2 veces con su lanza a David, pero fue protegido divinamente y la evadió. Ahora, por tercera vez, el no ungido arremete contra David. Era una obsesión personal. No importaba que David tratara de mantener una buena relación con Saúl, él la deterioraba siempre. Leemos: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Cuando el espíritu malo en Saúl se manifestaba, le inspiraba un odio asesino contra David. Aquel espíritu malo no le gustaba estar cerca del Espíritu Santo. Esta palabra, esta frase, procuró, señala planificación y premeditación. David estaba muy cerca de Saúl. El primero tocaba su arpa y el segundo jugaba con su lanza. Todo parecía normal. Algo le dice a David: apártate de Saúl y hazlo ahora mismo. Era la voz interior del Espíritu Santo. David se aparta y en ese preciso momento, en fracciones de segundos, Saúl mueve su lanza con frenética furia, con fuerza bruta, y la punta metálica hace saltar chispas y desprende partículas al chocar contra la pared. El Espíritu Santo en la vida de los elegidos de Dios es una alarma contra los peligros. Esa alarma siempre tiene que estar conectada. Cada vez que la escuchemos sonar dentro de nosotros, tenemos que movernos inmediatamente. Prestemos atención a esto. Y David huyó. Los elegidos huyen del pecado, huyen de los peligros, huyen por su vida. No huyen porque son cobardes, sino porque son sabios y quieren preservarse para Dios. Recuerda lo que decía el proverbio: el sabio ve el mal y se aparta. Dios tiene planes contigo. Sí, contigo, usted que me está escuchando. Dios tiene planes para con usted. Coopera en su realización. El ministerio de muchos ha muerto porque no supieron huir a tiempo de los que querían matarlos. Porque no supieron huir a tiempo del pecado, de la carnalidad. Yo quiero que notemos algo, casi finalizo. David no peleó ni discutió con Saúl. No tomó la lanza y la devolvió airado. No lo maldijo. Sencillamente se fue, se alejó, huyó de aquella situación. Los ungidos, los elegidos son personas tranquilas, que no responden agresión con agresión, mejor huyen y no se rebajan al nivel de su oponente. Saúl perdió la vergüenza, pero David la mantuvo. Consideremos esta cláusula: y escapó aquella noche. Hay decisiones que tienen que ser tomadas inmediatamente. Postergarlas puede llevarnos a la derrota y hasta el fracaso. Usted tiene que tomar decisiones, amado radio oyente. Tiene que dejar esas cosas que a Dios le desagradan. Tiene que tomar esa decisión ya. David no empezó a platicar con Saúl: Saúl, ¿y por qué quisiste estirar la lanza? No, él dice que huyó. De Saúl hay que escaparse a tiempo. Muchos elegidos, cuando tienen que escapar y se les ofrece la oportunidad, no lo hacen. De que Saúl va a cambiar, Saúl no va a cambiar. El pecado no va a cambiar, el pecado siempre va a ser pecado. Pero Saúl es un pedazo de piedra inútil que no quiere cambiar en un trozo precioso de mármol. No va a cambiar, el pecado no va a cambiar. Esa noche, David comprendió lo infructuoso de querer ser aceptado por Saúl. Tenía que apartarse de él. Tenía que aceptar la realidad. El rey no lo quería, ni tenía buenos planes para con él. Todos los argumentos que Jonatán puso en el programa anterior, aquí los botó ante este tema. La huida del ungido. Llegamos a la conclusión. Número 1. El ungido
está siempre en plan de guerra contra los enemigos verdaderos y no contra su hermano en la fe. 2. El ungido, delante del no ungido, mantendrá su comunión con Dios. 3. David no puede cerrar sus ojos espirituales cuando se reúne con los no elegidos. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana.